El diablo. Este, pero hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Voy a volver a leer la palabra de Dios y bueno, disculpen, cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género no sale, no puede, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Eso del género, pues ayer lo expliqué. La gente dice que estaban discutiendo con los discípulos, prácticamente regañándolos, porque no pudieron echar fuera el demonio y pues la gente les empezó a reclamar, no que andan con Cristo, no que creen en Él, no que bueno, los acosaron duro y la gente se agolpó. Cuando el Señor llegó les dijo, ¿por qué pelean con mis discípulos? O sea, ¿qué es lo que disputan con ellos? Y sale uno, y es que te traje a ti mi hijo, pero pues no estabas y se los di a ellos, porque un espíritu lo atormenta, un espíritu malo. A ver, ya dijo el Señor, traédmelo. Pero primero está algo aquí que me gusta mucho cuando dice que le pregunta el Señor al padre del muchacho cuánto tiempo y él dice, desde niño le pasa esto. Muchas veces la echa en el fuego, otras veces en el agua y lo hace, dice, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿De cuáles nosotros? De él, del muchacho, de su mamá, de sus hermanos, pues de toda la familia. Cuando hay un enfermo y entre más grave esté el sufrimiento es más grande en la familia. Pero me, me llega al corazón, si puedes hacer algo por nosotros, son las palabras que salieron de mi boca sin saber
que alguien más y hace tantos años las había pronunciado al acercarse al Señor. Yo le dije, mis primeras palabras cuando doblé mis rodillas: Señor, soy un pecador que no sirvo para nada, pero si puedes hacer algo por mí, hazlo. Mira, Señor, ya estoy hincado, ya estoy llorando, ya estoy aquí. Si me puedes ayudar, ayúdame. No me dejes ir sin ayudarme, porque siento que no podré más vivir. Si esta vez no encuentro aquí nada, entonces ya no hay nada para mí. Era mi clamor y mi súplica así. Y haga de cuenta que la respuesta que le dio el Señor a la gente hace más de 2000 años, hoy, como Él es el mismo, Él no cambia, da la misma respuesta a toda la persona que con ganas, cansado de sufrir, cansado de pecar, cansado de cargar encima y adentro a los demonios, viene a Él, viene con Él, y el Señor tiene la misma respuesta. Si puedes creer, lo que tú puedes creer yo lo hago, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. La Biblia menciona, ya se los mencionaba yo, que el Señor en Nazaret, en su tierra, con su familia, no pudo hacer milagros, muy poquitos, por la incredulidad de sus mismos hermanos. Medios hermanos, porque eran hijos solo de mamá, ya que no podían ser hijos del Padre Celestial. Los demás eran hijos de José, pero el Señor los veía como si fueran hijos de padre y madre, porque Él respetaba a José igual que a su padre biológico. María se lo inculcó cuando se les perdió, que fueron a Jerusalén y regresaron a buscarlo. Ella le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué no ves que tu padre y yo, hablando de José, te hemos buscado con angustia? A lo cual él les contesta: ¿y por qué se han angustiado? ¿Por qué se han entristecido tanto? ¿No sabías? Ella sabía. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Sabíais, esta vez incluyendo a José, porque el Señor le había dicho a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado no es voluntad de carne ni de sangre, no es voluntad de varón, es voluntad de Dios, es voluntad del Padre. Entonces José sabía que Jesús, su hijo Jesús, el primogénito de María, era unigénito del Padre. Él sabía bien que no era su hijo, pero si le decía hijo, lo buscaba y lo prefería como hijo. Y Jesús también. Pero Jesús, fíjese, esto es necesario que lo aprendamos, principalmente los pastores que están atentos a estas pláticas. Se oye como vanidoso, pero aprovechen porque la mayor parte de las cosas que les enseño son aprendidas en la experiencia. Un chofer enseñado a manejar en la banca, allí mirando en un pizarrón o mirando láminas exponiendo de una ¿cómo se llama? Computadora. No es lo mismo a un chofer que desde niño lo suben al volante, o joven o como sea, y lo enseñan a manejar practicando.
Ya la teoría sí les sirve, porque va a conocer los señalamientos y todo, pero lo más difícil no es conocer un señalamiento, lo más difícil es manejar el carro. Bueno, yo no soy, ya saben ustedes, un predicador de escuela bíblica. Soy un predicador de hacha y machete, hecho a martillo, eh, a golpes. Eh, un predicador rústico, pero hecho desde el principio. Me acuerdo cuando fui al Instituto de Guadalajara, el director se llamaba un pastor Javier Reinaga, sabía, me dejaba a mí, pero espantado. Como libros enteros los tenía de memoria y yo bien tapado. Les voy a platicar un chiste. Otro hermano que también, mis respetos, Juan Rodríguez, era un hombre también de mucha escuela. Y cuando entramos al instituto, pues íbamos 5 de acá de Colima. Y no voy a decir nombres, nada más les voy a decir el chiste. Porque esos hermanos todos son pastores. Y con ellos, y los que estaban ahí en la aula éramos como 22. Respondieron a una pregunta que a mí se me hizo muy difícil. Dice el hermano Juan Rodríguez: ¿cuántos eran los Reyes Magos? 3, dijeron. Y yo nunca había oído eso. Y ya era predicador ya tenía 6 años predicando cuando fui al instituto. ¿Y cómo se llamaban? Y uno de los que iban conmigo levantó la mano. Gaspar, Melchor y Baltasar. Dije, yo era nada más, qué cosa, yo no sé eso, no sabía cómo se llamaban los 3 Reyes Magos. El hermano estaba contento porque respondió la preguntota. Y dice, a ver, hermano, ¿dónde dice la Biblia cuántos reyes eran y cómo se llamaban? Dije yo, qué bueno que no sabía nada de eso, porque si no yo iba a ser el avergonzado. Hay hombres que saben secular y saben bíblico y saben muchas cosas. Pero en este asunto de la práctica, y yo me acuerdo de esos hombres, por ejemplo el hermano Javier Reinaga, mucha teoría, mucho conocimiento, pero lo miraba actuar, lo miraba predicar o actuar como pastor y se me antojaba darle unos consejos. Yo que no sabía nada de lo que él enseñaba, sabía cosas del campo de la batalla, pero me daba mucha vergüenza mirar los errores que cometía al actuar, porque él sabía mucho, yo de lo que él sabía no sabía nada, pero prácticamente de lo que yo sabía él tampoco sabía nada. Qué hermoso cuando se saben las dos partes. Pero sí les digo, lo que enseño, tómenlo porque esto, por ejemplo, tenemos la obligación de orar por los enfermos, porque estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero no es nomás llegar y poner las manos porque yo creo y que el enfermo sane. Muchos de los enfermos que oramos no sanan. Ni los que oraron los apóstoles, ni los que tienen don de sanidad, que ven sanidades de a cientos y de a miles de enfermos, no levantan a todos los enfermos. Porque aquí hay una clave que ya les leí tanto en Santiago y cuál otro pasaje, que solamente creyendo el enfermo, cuando
Pedro levantó al paralítico de la Hermosa, dice que miraron ellos, Pedro y Juan, que tenía fe para ser sanado. Al ver que tenía fe para ser sanado, le ordenaron que se levantara. Y se levantó porque ellos traían la palabra de Dios que actúa cuando la persona cree. Y créanme, hermanos, que muchas veces he orado por personas que sé que no van a sanar. Mi deber es orar por ellas, pero de inmediato me doy cuenta que no tienen fe para ser sanados. Y una persona, esta es la enseñanza, tómenla. Una persona normal, me refiero que no esté poseído, que no esté loco, que no esté fuera de sí, que se valga por sí mismo. Una persona que no crea que Jesucristo sana, aunque 1000 pastores con el don de sanidad divina oren por él, no sana a ese enfermo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor va a sanar al enfermo porque le agrada a él, no a los pastores. Le tiene que agradar al Señor. Y no le puede agradar nadie al Señor sin creer en él. Muchas veces, y yo lo siento y lo entiendo claramente, que me mandan a orar por un enfermo como si yo fuera un curandero. Le ruegan a un enfermo, mira, acepta al hermano orar por enfermos y a duras, pues, bueno, ¿qué me puede pasar? Si va a hablar de Dios, puede hablar. ¿Qué me pasa? Bueno, total. En una ocasión, esa es la enseñanza de un enfermo normal, que no vamos a ir y le vamos a declarar sanidad cuando él no cree, aunque nos desgañitemos y nos desvelemos y gimamos día y noche, no va a sanar ese enfermo. Le podemos decir más bien así como que mira, si Dios te quiere sanar, pues que te sane, pero que si no, aquí lo importante es que te prepares, todos nos vamos a morir y si te recoge Dios, pues que te vayas al cielo, mejor primero pues vamos a orar para que te arrepientas o para que Dios te perdone y bueno, pero sabiendo que no va a sanar, porque esa es la enseñanza. Un endemoniado es un enfermo, pero es un enfermo sin conocimiento. Es un enfermo que puede tener momentitos de lucidez, como es el endemoniado de Gadara. El gadareno tuvo un momentito de lucidez siendo un fiero loco, que vivía en los sepulcros y que no podían pasar por ahí porque si agarraba a alguien lo desmenuzaba y no conocía quién eran sus padres. Es como un perro de la rabia. Un perro con rabia no conoce al amo, no conoce a sus compañeros perros que viven con él y que se quieren, no conoce a nadie, anda mirando pero no entiende, no tiene entendimiento. Así es una persona poseída. Este varón le dice al Señor: a mi hijo el diablo lo echa en la lumbre, lo echa en el agua con el fin de matarlo. Pero el muchacho no tenía conciencia, no estaba cabal de su razonamiento. Entonces el Señor lo liberó, le echó fuera al espíritu sordomudo, cruel y asesino. Era un espíritu sordo y mudo, pero asesinazo. Y por eso lo quería matar. Entonces, las cosas le son posibles.
Si alguien está mirándonos y está llamando, no le cancelamos. Espérenos un momentito, ya voy a terminar. Porque se interrumpe con la llamada. Pero ya voy a terminar. Entonces, que esta enseñanza quede clara para que usted no tenga que batallar. Si la persona está en su juicio cabal, ella debe creer. Cuando la persona cree, usted representa la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando la persona cree, usted, como representante de la autoridad divina, ora por el enfermo y el enfermo sana. Como la mujer cananea que tenía a su hija también atacada, o sea, poseída, va con el Señor. Señor, socórrame. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahorita una mamá que tenga una hija endemoniada va a decir que es esquizofrénica, que es pasmódica, que es malcriada y todo eso. Y no, si acaso la meterá a un centro de rehabilitación, y si la ve más loca la puede mandar a un pabellón psiquiátrico, y si queda bien loca, bueno, pues a un manicomio. Pero la gente, ellos no le llamaban a una enfermedad de esas con los nombres bonitos que ahora se les llama. Le llamaban como eran, demonios, diablos. Aquella mujer que estaba encorvada, bien doblada como una grapa, el Señor la enderezó, y los escribas, los fariseos, fueron a reclamarle al Señor: ¿por qué en día de reposo haces estas sanidades? Que no hay tantos días de la semana para que vengan a ser sanados. ¿Por qué ha de ser en el día de reposo? En este día no vengan a ser sanados, decían los fariseos. El Señor los avergonzó cuando les dice: si su buey o su burro tienen sed, no los desatan para llevarlos al agua. O si se les cae a un pozo, no los sacan. ¿Cuánto más esta hija de Abraham? ¿Qué vale más, el burro o el buey, que esta mujer? ¿Vale más el burro de ustedes que esta hija de Abraham? Esta es una mujer. ¿A poco vale más su burro y ustedes bien que pueden desatarlo y llevarlo al agua? Y a esta mujer, hija de Abraham, ¿no la podía desatar yo de estas ligaduras de Satanás? Esta mujer que el diablo tenía atada. El diablo es el que la dobló, dijo el Señor. Los médicos hubieran dicho: no, es una terrible artritis de la pobre señora. Pero dijo Cristo: no es artritis lo que la tiene así, es un espíritu malo, es Satanás. Así que, hermanos, la principal enseñanza que deseo que esta vez les quede: ayer se nos cortó también y parece como si fuera continua la plática. Alguien me dijo: se cortó, y yo sí vi, sí le falta una gran parte, pero realmente no me acuerdo de los testimonios que estaba dando. Pero principal enseñanza es lo que ayer les decía: los demonios son reales, son tortuosos y no tienen fin. Alguien me preguntó que Satanás no murió, ¿en qué momento el Señor le aplastó la cabeza? Y le contesté con estas poquitas palabras: fue con su muerte y su resurrección. Ahí le aplastó la cabeza a la serpiente, ahí lo juzgó para siempre. Está condenado ya Satanás, está suelto el tiempo necesario para el Señor llevar a cabo su plan.
pero está suelto, pero ya como herencia de él eterna son los abismos. Ya no puede él tener una oportunidad, ni los demonios. Siendo juzgado él, fueron juzgados todos sus ejércitos. Pero parece como si tuviese vida, como si tuviese poder. Pero es un poder con un fin, es un poder limitado. La Biblia dice que en el presente el Señor detiene ese espíritu de iniquidad, porque entonces no quedaría ningún ser humano. Si así que el Señor lo detiene, lo refrena, se mata la gente una con otra. Imagínense si diera el Señor toda la libertad al diablo de que haga lo que quiera, no quedaba en un día nadie. Es lo que más anhela, desbaratar la creación humana, porque es la creación humana quien tiene espiritualmente la imagen y la semejanza del Señor. El endemoniado gadareno no lo llevó nadie, no fue sanado porque alguien pidió por él. Él no estaba cerca de nadie y tampoco nadie le tenía confianza. Está caliente. Y ni el Señor Jesucristo fue a buscarlo. Él divisó, no sé a qué distancia, al Señor, y con el espíritu adentro, pero sintiendo el tormento, corrió como un animal que no sabe pedir agua, pero que sabe a dónde está el agua. Y sea que huele, sea que corre, sea que se arrastre, pero va a donde está el agua. Así fue el endemoniado de Gadara. Fue a donde estaba su libertad, con la lucidez de él era más animal que humana, pero llegó de tal manera que quien habló no fue él, hablaron los demonios y dijeron: no nos atormentes. Pero quien los llevó al tormento fue al que ellos habían atormentado. O sea, qué gloria se me hace ahí, qué poder le ha dado Dios al ser humano. Más de 2000 demonios no pudieron detener a aquel joven que corría al encuentro de Jesús de Nazaret. Por eso, si alguien quiere ser libre de 2 o 3 demonios, o solamente de sus pecados que son metidos por el diablo, pero no tienen el diablo metido, y dicen: ay, no puedo, sí quiero ser cristiano, pero la carne me gana, no tienen excusa. Es como no tener vergüenza, decir: sí quiero, pero no puedo. Un hombre como el gadareno, que lo amarraban con cadenas y le abrochaban con grillos más fuertes que candados, los desbarataba como pabilos quemados. Entre muchos hombres no lo podían sujetar. No respetaba a sus padres, no respetaba a nadie. Cuando se dio cuenta que era el Señor Jesucristo el que estaba ahí, y que andaba buscando a los perdidos, que andaba buscando a los necesitados, que andaba buscando a los pobres, que andaban buscando a los que sufrían, se levantó y corrió con esa cantidad tan poderosa de demonios. Corrió al encuentro de Jesús. Todos los demonios que él traía fueron suficientes para que un hato de más de 2000 cerdos fueran llenos de demonios y se asustaran y corrieran espantados y no miraron ya la altura de los peñascos donde se aventaron al mar. No miraron el mar, iban ciegos del poder demoníaco. Muchos puercos, dice, más de 2000, y un solo hombre tuvo poder. Fíjese, con Cristo allá, con Cristo a lo lejos,
tuvo poder para ir a su encuentro. Y los demonios ahí gritando, no me atormentes, no nos atormentes. Le dice, Señor, ¿cómo te llamas? Legión, Legión me llamo, porque somos muchos, pero no nos eches de aquí. Permítanos ir a esos puercos, aunque se déjanos entrar, y vayan, métanse a los puercos. Y es que van y se meten. Pero hermanos, usando la razón, si ese hombre pudo ir al encuentro de Cristo y fue liberado, de tal manera que se asustaban de verlo vestido, ya no desnudo, vestido y en su juicio cabal, sentado a los pies de Cristo Jesús y rogándole, Señor, yo quiero irme contigo a donde tú vayas, yo quiero andar contigo. Hermanos, no tenemos excusa ser cobardes. No tenemos excusa o para decir, la carne me venció o un demonio me venció. Si un hombre sin Cristo todavía en su corazón venció a más de 2000 demonios, usted no puede vencer, yo no puedo vencer un enano demonio que nos hace que tómate una cerveza o un cigarro o cosillas de esas, o sencillamente tenerle miedo a los demonios. Este muchacho no le tuvo miedo a los demonios, y aunque los tenía dentro y por fuera, ¿cómo creen los enjambres que había? Si adentro, miren, si usted tiene a Cristo en su corazón, fíjese lo que le voy a decir. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no anda un ángel en derredor de usted. Andan miles o millones. Porque usted trae a Cristo en el corazón, los ejércitos celestiales andan allá al pendiente a ver qué se le ofrece a usted o a ver qué se le ofrece a su Señor. Un cristiano está bien protegido. Un cristiano tiene mucho poder, tiene mucha guardia, una gran guarnición de militares celestiales que lo cuidan. No tenemos excusa para ser cobardes. No tenemos excusa para no desafiar a los demonios o para no guardarnos en el temor y en la santidad. Dios les bendiga, hermanos. No sé si se siguió interrumpiendo. Cada rato veo a mi esposa que me hace señas que le pare. Está muy nublado, quizás por eso el internet no funcionó. Pero vamos a volver a orar. Vamos a reprender al diablo. Y no tenga miedo, hermano, hermana, joven, pastor. No tenga miedo. La sangre de Cristo es nuestra. Y usted sabe que la sangre de Cristo tiene poder. Pues es de nosotros la sangre de Cristo. ¿Con qué que nos ha rociado? ¿Con cree que nos limpió los pecados? ¿Y cree que nos limpió y se fue la sangre del Cordero? No. Si allí en Egipto la sangre de los animales, de aquellos corderos, se quedó pintada ahí en los dinteles de las puertas, la sangre de Cristo no está pintada en nosotros, está viva y poderosa, nos cubre por fuera y por dentro. Estamos rociados, lo dice la Biblia, rociados por la sangre del Cordero. Entonces la sangre de Cristo tiene poder y nos dio el nombre que dice aquí en Filipenses, que es sobre todo nombre, en el cual nombre se doblará toda rodilla. Entonces, y nos dio su palabra, que con la palabra echó fuera el Señor todos los demonios. Eso lo leíamos ayer, y con la palabra, y les decía, aquí está la palabra, esta es, no es otra. Usted la tiene, pues úsela, créala. Y si tenemos el nombre de Cristo, se los vuelvo a repetir porque vale la pena. Un día que iba a una reunión, el plan era espiritual o ministerialmente cortarme la cabeza, le dije al Señor, no quiero dejar de ir, no quiero aparentar que les tuve miedo, pero ¿cómo saldré vivo de ahí? Entonces eso me dijo el Señor, ve en mi nombre, con la autoridad de mi palabra,
y cubierto con mi sangre. Y lo hice así, y así lo he seguido haciendo. Pasaron muchas cosas, han pasado después de eso, y en todas he salido victorioso. Y en lo que Dios me preste vida, no por eso voy a vivir más que otros, o voy a vivir el tiempo que yo quiera. Cuando el Señor diga vente, amén. Puede ser de aquí a poquito, que se te tenga unos añitos, lo que el Señor quiera. Pero mientras a que yo le tenga miedo a los demonios, bendito sea el Señor, que ellos sí, y ya me conocen y ya saben dónde se metan. Y de allí el Señor, con su palabra que nos ha dado, con su sangre y su nombre, de donde estén los sacamos. De adentro de una casa, de adentro de un carro, de donde estén. El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, y no dijo solo de una persona, de donde se metan, donde estén dando lata, en esas casas que les voltean hasta las camas y que tiran tepalcates para allá y que ropas y que vuelan las almohadas y oyen ruidos y todo. Ahí vamos y oramos, reprendemos a los demonios y esa casa queda libre. Bueno, oramos al principio entonces, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. Y mañana seguiremos con este tema. Bendiciones. Sí.